Bueno, diputado, ¿conforme con cómo se dio la discusión en presupuesto para aprobar el proyecto del año que viene? Creo que esto redondea, no nos olvidemos que esta reunión era la continuación de la del miércoles 26, redondea una jornada de trabajo muy extensa, donde en la jornada previa estuvieron los 3 secretarios de Estado, el viceministro, el secretario de Hacienda y Finanzas, hubo una larga y profunda explicación sobre el presupuesto. La oposición lo que ha ratificado es lo que ratifica todos los años, por lo menos de los últimos 4. Antes me ha tocado venir del otro lado del mostrador como viceministro a defender el presupuesto. La oposición sistemáticamente habla de el fracaso de la política fiscal y sistemáticamente a lo largo de todos los años la política fiscal triunfa. Triunfa en sus objetivos de mayor inclusión social, triunfa en sus objetivos de mayor expansión de la inversión pública y sobre todo triunfa en la estabilidad macroeconómica. Hace 10 años que vamos a cumplir 10 años de una política fiscal que ni requiere salir a los mercados a tomar deuda, ni requiere tener una política de ajuste sobre el gasto, ni requiere tener una política que de golpe aumenta súbitamente los impuestos sobre la gente. Entonces, el ciudadano común que me está escuchando me va a entender, va a decir, este presupuesto no me va a golpear en mi vida cotidiana, ni me van a sacar más plata, ni de pronto va a haber un ajuste sobre la demanda vía el gasto público que me va a dejar sin empleo o va a dejar sin empleo a quienes yo le compro o le vendo. Entonces, es un presupuesto de mucha calma, es un presupuesto que además es consistente con la política fiscal de todos estos años, que ha sido de estabilidad, y es un presupuesto que hacia adelante además contiene la profundización de un plan de obras bastante interesante, sobre todo en el área de energía y transporte. Así que creo que realmente es un presupuesto que se corresponde con un país que viene creciendo, se corresponde con un país estable, se corresponde con un país normal. Diputado, la oposición pedía más debate, inclusive que la presencia de la ministra Alicia Kirchner, el secretario de Transporte, para que dé explicaciones. Sí, la oposición es curiosa, porque por un lado habla de la necesidad del consenso y por el otro plantea una oposición frontal y cerrada a las políticas de gobierno. Es decir, la oposición plantea que debiera desfilar medio gabinete, la oposición plantea que el presupuesto es un dibujo, la oposición plantea que el presupuesto no refleja la realidad y año tras año, la política fiscal en cuanto a lo que hace la recaudación tributaria y en cuanto a lo que hace la aplicación de gastos viene generando mayor cobertura previsional, mayor recurso para asignación por hijos, mayor recurso para inversión y un sistema tributario que no agrede la actividad económica por la vía de una elevada presión impositiva sobre sectores que no debemos. Así que, digo, la verdad que en un país normal y frente a lo que está ocurriendo en el mundo, donde sistemáticamente vemos cómo se presentan planes de ajuste, donde, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos el año pasado tuvo dificultades para obtener la aprobación y autorización de mayor endeudamiento y de gasto, digo, este es un presupuesto absolutamente normal, equilibrado, autofinanciado y con contenidos que se han probado a lo largo de año tras año para generar estabilidad macroeconómica y crecimiento. Más allá de las polémicas, Feletti, la oposición dice que critica la forma y el contenido. La forma en cómo se llevó el dictamen y el contenido porque no hubo tantas preguntas. Porque dice, está bien, fueron casi 12 horas la semana pasada, pero no hubo muchas preguntas. A ver, en cuanto a la forma, yo ratifico lo que comencé, la introducción que hice al inicio de la sesión. La oposición en el año 2010... tuvo varias jornadas de debate y el gobierno se quedó sin presupuesto. Normalmente un presupuesto, para que nos entendamos todos, es un plan de gobierno. Entonces, lo razonable, y sobre todo se está presentando una política fiscal no traumática, como digo antes, no es una política fiscal que de pronto produce un aumento desmedido de los impuestos, ni es una política fiscal que produce un ajuste importante en el gasto, ni es una política fiscal que pida autorizaciones de endeudamiento en el mercado internacional para desfondar al país. Digo, ninguno de esos 3 componentes está en el presupuesto ni estuvo en todos estos años. Entonces, realmente, haber dejado en el año 2010, con varias horas de debate, varias horas de discusión, al gobierno sin presupuesto, digo, aplicaron a rajatabla las mayorías, como yo decía, tenemos la mayoría y no te lo votamos.
Entonces, y el año pasado pasó lo mismo. Recién el presupuesto se aprobó en diciembre. Estuvimos hasta que no cambió la composición de la comisión, no se pudo tener presupuesto. Entonces, lo lógico de una oposición en un contexto, como digo antes, donde el presupuesto refleja una política fiscal de estabilidad macroeconómica, una política fiscal que genera inclusión, una política fiscal que no agrede la actividad económica, sino todo lo contrario. Digo, la verdad que la oposición podría discutir aspectos puntuales, obras, podría discutir incidencia de alguna presión tributaria, podría haber discutido problemas de asignación de gasto, pero no votar en general, no apoyar en general un presupuesto equilibrado, un presupuesto, como digo antes, que refleja 8 años de política fiscal consistente y de estabilidad, es realmente complejo. Diputado, le traslado dos temas principales de la oposición, cuestionamientos. Usted hablaba de que no tenía ajuste este presupuesto, pero dice que se terceriza en las provincias. Y por otro lado, ¿no se piensa tocar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias? Mire, vamos por partes. En primer lugar, que se tercerice a las provincias, no, la relación nación-provincias está absolutamente regulada por un esquema definido por la Constitución y definido además por leyes como la de coparticipación y por sucesivos acuerdos nación-provincia de distintos pactos fiscales. Las provincias no han dejado nunca de recibir coparticipación como en ninguna otra parte de la historia argentina. Es más, se están coparticipando derechos de exportación como antes no se coparticipaban. Cuando este gobierno se inició, el volumen de impuestos coparticipados que recibían las provincias era 7 puntos del Producto Bruto. Hoy están en 10,5 puntos del Producto Bruto. O sea, en un Producto Bruto en crecimiento hay 2,5 puntos más de coparticipación. Entonces, digo, esto que se tercerice a las provincias me parece que no está contenido ni forma parte de este esquema, porque la transferencia de recursos hacia las provincias es muy importante. En segundo lugar, la segunda parte de la pregunta era el mínimo no imponible. Nosotros en el Congreso de la Nación el año pasado se votó una ley que faculta al Ejecutivo a modificar el mínimo no imponible. Es una decisión del Ejecutivo conforme a su política fiscal, que como le digo antes, es una política fiscal consistente con que el consumo interno sea el principal factor de crecimiento económico. Así que eso debe ser asumido en esa perspectiva. ¿Hubo también algún reclamo respecto de falta de explicación de la condonación de deudas a empresas estratégicas como Aerolíneas, Enarsa, deudas impositivas y también de seguridad social? Yo estaba explicando las autorizaciones de endeudamiento cuando primero el diputado Lozano y el resto de los diputados de la oposición se fue. Gracias. Gracias.